en Dios en el capítulo 8 de Mateo, en versículos 18 al 22. Capítulo 8, versículos 18 al 22. Allí dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Aquí vemos, hermanos, a dos personas. Mateo nos describe a dos personas que el uno dice que va a seguir a Jesús. Le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, mire qué tremendo compromiso, ¿no es cierto? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el otro, en el versículo 21, dice que otro de sus discípulos. Empezamos a mirar que hay una diferencia entre estas dos personas. Y es que el uno era un escriba. Y no dice que era un discípulo de Jesús. No dice que era discípulo de Jesús, dice un escriba. Dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Pero el otro sí era ¿qué? El otro sí era discípulo, o sea, ya era un seguidor de Jesús. ¿Me hago entender, hermano? O sea, como por ejemplo dos personas diferentes. Uno que viene por primera vez o todavía no ha recibido a Jesucristo, ¿cierto? Y de pronto dice: yo quiero seguir a Jesucristo. Amén. Pero el otro es uno de ustedes, que ustedes ya son seguidores de Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces el uno era un escriba. ¿Qué era un escriba? Entonces empecemos con el primero. ¿Qué era un escriba? Un escriba, en algunas versiones dice que no dicen escriba sino doctor. Era un doctor de la ley. Generalmente pertenecían a los fariseos. Era una persona que interpretaba la ley. Era un hombre muy estudiado y muy preparado en las escrituras, ¿sí? En esa época de Jesús ya estaba toda la Biblia hebrea. Entonces, hermanos, era un hombre muy docto en las escrituras. Un hombre muy leído, muy docto, muy sabio de la letra de la escritura sagrada, ¿sí? La escritura sagrada que había hasta ese momento es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento, para nosotros, que es la Biblia hebrea. Ese era, y su oficio era ese: interpretar la ley, ser un estudioso de la ley, ser parte de ese grupo selecto de Jerusalén y de Judea, que eran los fariseos, también los saduceos, que gobernaban el pueblo teocráticamente, en fin. Ahora, su estatus social, y esto es lo importante, hermanos, escúchenme bien, muy probablemente, o sea, muy seguramente, el estrato social de este escriba era alto, socioeconómico. ¿Por qué? La verdad es que en la época de Jesús, allá en la Palestina, los pobres eran de verdad pobres. Y era más o menos el 99%. Bueno, algunos dicen que el 90%, otros dicen que el 95%, que el 99%, pero más del 90% eran pobres, eran de verdad pobres. Totalmente desposeídos. O sea, que al punto que a muchos les tocaba coger su capa y empeñarla para ir a comer. Pues, para que entendamos qué era la pobreza en aquella época, es que hoy en día nosotros decimos que somos pobres, pero tenemos una casa, ¿cierto? Los que tienen casa, tienen una moto, tienen televisor chévere, que les valió 2 millones, 3 millones de pesos, ¿cierto? Y son pobres.
Pero allí no, allí eran pobres, o sea, totalmente desposeídos. Amén. Y los ricos eran de verdad ricos. ¿Y quién eran los ricos allí? Los publicanos, ¿sí? Y los fariseos. Los publicanos, dentro de los judíos, ¿quién eran los ricos? Los publicanos y los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos. Ellos habían estudiado letra menuda, ellos gobernaban. Entonces ellos sí tenían ellos tenían posesiones. Y muchas veces Jesús por ahí les dijo a uno, van donde la viuda, ¿sí? Y gastan tiempo para quitarle las cosas. ¿Aló? Entonces este escriba, muy probablemente era un hombre ¿qué? ¿Cómo era? ¿Un pobretón o era un rico? Era un rico. Era un hombre seguramente de un estrato social alto, ¿sí? En un lugar también donde el analfabetismo era grande, donde solamente los fariseos y los escribas y los saduceos eran los que tenían estudio, de resto no tenían estudio. Y lo tremendo, por ejemplo, que el Señor Jesús escoge entre los apóstoles que escogió, no tenían estudio. Posiblemente, por ejemplo, Pedro no sabía escribir, posiblemente. Era muy probable que Pedro no supiera escribir, el apóstol Pedro. Con esto lo que quiero mostrarles era quién era ese escriba, no se me desconcentre, amén. Era un hombre de un estrato social alto, un estatus académico alto, era escriba, ¿sí? Era un doctor de la ley, era un leguleyo, un abogado de esos tremendos, ¿cierto? Y era probablemente ¿de qué? De plata. Y entonces le dice a Jesús, vino un escriba y le dijo, o sea, vino, no fue que él seguía a Jesús, sino que vino. Le dijo, maestro. ¿Cómo le dijo? Maestro. No le dijo Señor. ¿Cómo le dijo? O sea, para él Jesús ¿qué era? Un maestro. ¿Qué era un maestro en esa época? Un rabino. Y el escriba estaba enseñado a tratar ¿con qué? Con rabinos. El rabí significa muy grande, o sea, con eminencias, ¿sí? Entonces él ve en Jesús, ¿qué ve él en Jesús? Él ve, este es un maestro, este es un rabino, este es alguien que grande, pero no lo ve como Dios ni como el Hijo de Dios, sino que lo ve como alguien socialmente grande. Y entonces, ¿qué pensó? Eso ya es una deducción. ¿Qué pudo haber pensado el escriba? Hermanos, ¿qué creen? Que seguir a Jesús, ¿qué implicaba? ¿Qué le iba a significar? ¿Qué implicaba? No. ¿Qué le iba a significar a él seguir al rabí, al maestro? A ese maestro, seguramente él hizo cuentas y vio, wow, a este maestro lo sigue mucha gente. Wow, esa iglesia tan grande, ¿no? Lo sigue mucha gente. Wow. Y este hombre hace milagros y enseña y la gente le pone cuidado. Entonces, ¿qué pudo haber? ¿Qué le podía significar al escriba eso? ¿Ah? Que él se iba a juntar a un árbol que daba muy buena sombra. Seguramente allí iba a mejorar ¿qué? Su estatus económico, su estatus social, ¿cierto? Eso es lo que él estaba buscando. Lo sabemos por la respuesta de Jesús. Hermanos, si alguien le dice a Jesús, te voy a seguir, normalmente, ¿qué diría Jesús? La palabra de Dios dice que él no desecha al que lo quiere seguir. ¿Cierto que no, mamá? ¿Cierto que no? Él no desecha al que lo quiere seguir. Eso dice Juan 6:38, por allá. Amén. ¿Cierto, hermano Cristian? Él no desecha al que lo quiere seguir. Pero a este hombre se le dijo algo bien curioso. ¿Qué le respondió? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, o sea, las zorras y las aves de los cielos nidos. Dice, hasta las aves, hasta las zorras tienen donde dormir. Y en cambio el Hijo del Hombre, es decir, yo no tengo donde recostar mi cabeza. O sea, ¿qué le dijo? No tengo ni a dónde llegar.
¿Por qué Jesús le respondería eso? Porque le conoció la motivación. Por eso podemos decir, este escriba, lo que iba era detrás de, él dijo, aquí va a mejorar mi estrato social, mi economía va a mejorar, voy a ser el duro, el propio, yo soy escriba, yo con Jesús, él ahí, yo al ladito, papá, comiendo bien, viviendo bien, la gente mostrándose delante de mí, voy a mejorar. ¿Y Jesús qué? Lo bajó de esa nube. Hermano, ¿y cuántas personas hoy en día llegan a una iglesia buscando eso? Simplemente motivados por eso, ¿cierto? Y a veces ven en iglesias grandes, que no es malo, y buscan eso porque les prometen eso. O sea, no les dicen esto, lo que Jesús le dijo. Jesús le hubiera podido decir, sí, claro, aleluya, venga, sígame, ¿cierto? Él hubiera podido decir, hay uno más, venga, claro, conmigo usted va a mejorar. No, ¿qué le dijo? Lo mandó a lona, le dijo, mire, si usted me va a seguir, claro que sí. Estoy parafraseando, ¿no? Pero aquí no hay nada de esto. Aquí usted no va a mejorar estrato social, por el contrario. Más adelante Jesús les decía, tienen que abandonar todo, ¿cierto? Tienen que abandonar todo. A ustedes los van a perseguir. Entonces, hermanos, Jesús lo bajó de la nube. Hoy en día, en el evangelio que se está predicando en muchas partes, es todo lo contrario al evangelio que predicaba Jesús. Amén, hermana. ¿Sí lo cree? Donde el evangelio hoy en día muchas veces es, ven a Cristo y tu economía va a mejorar, porque este es el año de la bendición, este es el año de... ¿Sí? Les prometen dinero, ¿no? Tu familia, tus hijos van a estar en la mejor universidad. Hermano, pues son buenos deseos, pero no le podemos mentir a la gente, hermano. Usted no le puede mentir a la gente, decirle que si usted llega a Cristo, su estatus económico, su estatus social va a mejorar, porque ese no es el evangelio. O sea, puede que sí mejore, pero es que no es por el evangelio. A ver, de hecho hay personas que no creen en Dios, es más, son ateos, otros que sí creen, pero son idólatras, otros que, no creen en el evangelio y tienen mucha plata, ¿o no? O sea, para conseguir plata no se necesita creer en el evangelio, ¿o sí? Es que el evangelio no es eso, hermano. ¿Para qué es el evangelio? ¿Para qué una persona debe creer en el evangelio? Para que su alma sea ¿qué? Salva. Pero en muchas congregaciones, en muchas misiones, en muchos círculos evangélicos más bien, se está predicando un evangelio, el falso llamado, el evangelio falsamente llamado evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Donde ven a Cristo y tus finanzas se van a inflar. ¿Sí? Y eso empiezan a hablar es de dinero. ¿Ok? Pero Jesús, mire que no. ¿Jesús qué le dijo? Hermano, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿yo? Yo he escuchado prédicas donde el predicador se burla de los pastores pobres. Yo creo que ustedes lo vieron en las redes, ¿no? De aquel hombre que incluso ahora está divorciando, bueno, ¿sí? Donde él se burlaba de que cómo se iban a dejar imponer manos de un pastor que fuera pobre, económicamente. O sea, que un pastor que no tenga donde recostar su cabeza, no. O sea, que Jesús no funciona, porque Jesús le dijo, yo no tengo ni a dónde recostar la cabeza. Para ese tipo de personas Jesús no funciona. Hay algunos que muestran mírenme a mí. Si ven, por ejemplo, uno escucha, bueno, no voy a decir el nombre, pero yo escuchaba la historia, yo cargaba bulto de papa en la Corabastos. Y cuenta una retahíla toda larga, y hoy en día entonces muestra su camioneta, muestra su limusina, muestra sus 4 puertas, y entonces ellos deslumbran a la gente queriéndole decir que ese es el evangelio, que si usted llega a esa iglesia, si usted llega al evangelio o llega a esa iglesia, usted también va a tener esa limusina. Decía un hermano una vez conduciendo, estaba viendo los conos con el carro del hermano Luis, el carro de conos. Entonces decía, nos reunimos ahí como los 3 en la calle, Luis, el hermano Luis, él y yo, y decía, hermano, llegó un profeta X a la iglesia X, aquí en Honda hace varios años, y eso a todo el mundo le prometió, a mí me prometió que yo iba a tener un carro, y mire que se cumplió. Aquí estoy manejando, no es mío, pero estoy manejando un carro de conos. Él se reía,
una risa amarga, porque en esa época esos anillos de matrimonio los echaron allá, en el sobre. Pues hay que decirlo porque es verdad, hermano, porque no se puede permitir que sigan estafando a la gente. Jesús, ¿qué le dijo a este hombre? Sí, claro, venga, pacte y siembre y... No. Hermano, ¿qué pasó con ese hombre, escriba? ¿Lo siguió o no lo siguió? Ahí no dice. Pero ¿usted qué puede creer? Me parece excelente la palabra. ¿Salió qué? Espantado, lo espantó de una vez. Espantado. Porque, y así es, hermano, nosotros no somos los solucionadores. Nosotros, ¿qué le podemos decir a la persona? Vamos a orar, crear el Señor. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Entonces Jesús lo despachó. Amén. Denme un aplauso al Señor, hermano. La gloria es para Él. En eso mismo, hermano, llegó otro de sus discípulos y le dijo en el versículo 21, Señor, ¿cómo le dijo él? Ese ya no le dijo maestro, porque él era un seguidor. Si ve que el otro no dice que era un discípulo, era un escriba. De este, Mateo sí dice que era un discípulo, y por eso él lo conocía y le decía, Señor. Pero tenía problemas. Este todavía tenía problemas, y ese problema que tienen muchos que ya son seguidores, ya son cristianos, pero tienen ese problema. ¿Qué problema tenía? Dice él, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hermanos, primero que todo tenemos que quitar esa interpretación de que era que ese día había muerto el papá de él, de ese señor, de ese discípulo, y quería ir a enterrarlo, y Jesús se lo impidió. No, Jesús nunca hubiera hecho eso. No. Sino que ese es un modismo, o sea, una forma de decir las cosas. Él lo que le estaba diciendo es, Señor, vea, permita que yo voy a cuidar a mi papá. Tengo a cuidado a mi papá, y cuando mi papá se muera, entonces le entrego lo sigo. Eso fue lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Eso es lo que él estaba diciendo. O sea que si el papá duraba 20 años más de vida, dentro de 20 años yo... Jesús, ¿qué le dijo? No, sí, claro, vaya arregle su problema en la casa, sí, vaya arregle su problema con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija, con su trabajo, vaya. Sí, arregle primero las cosas. No, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué son los muertos? Hermano, las personas que están sin Cristo están muertas espiritualmente. ¿Qué le dijo Jesús? Él tiene familia. Tiene un poco de personas allá que no son mis seguidores. Deje que ellos se encarguen de ese muerto también. El papá de ese seguidor no seguía a Jesús. Seguramente ese seguidor tenía hermanos, tenía primos, tenía tíos. En fin, deje que ellos se encarguen de lo de ellos. Usted, que es seguidor, sígame. Amén. Hermano, ¿y cuántas veces el creyente se deja enredar de los muertos espiritualmente? Yo he conocido casos de personas viniendo a la iglesia, y cuando de pronto se le levanta el enemigo en medio de la casa y lo sacan y lo sacan y lo sacan. Acá en el puerto conozco una hermana, duró años allí. Entró el marido, vino, supuestamente se bautizó y tal. A los 2-3 años del hermano Águila, la sacó. ¿Dónde está? En el mundo. ¿Por qué? Déjeme, yo arreglo primero mi problema allí. Jesús, que le dice, no, usted sígame. Vaya por favor a Lucas capítulo 9. Lucas 9, porque este pasaje está también en Lucas 9, versículo 59. Hermanos, hermano. Perdón, 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y qué. ¿Ve y qué? Anuncia el reino de Dios. Hermano, ¿cuántos creyentes, y usted puede estar entre ellos, que no están predicando el evangelio? ¿Por qué?
es que estoy muy ocupado, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi marido. Hay un caso, yo conozco un caso que eso es recurrente, es que mi marido, es que mi mujer, es que yo no sé qué, es que el trabajo, es que la televisión, el programa, no, perdón, es que la caseta, no, después, ¿ah? La novela. Hermano, no, pero no van a anunciar el reino de Dios porque no tienen qué, no tienen tiempo. Amén. ¿Qué le dice Jesús? No, deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted vaya y predique el evangelio. Amén. ¿Qué tal usted esperando que el otro se cuadre? Que el otro reciba al Señor Jesucristo. Otros cuantos dirán, no, es que yo tengo problemas en la casa, mi marido no ha recibido a Jesucristo y me está poniendo problemas. Entonces yo más bien voy a dejar así más bien para no tener problemas con mi marido. ¿Qué le dice el Señor Jesús? No, deje que los muertos entierren a ese muerto. Usted, sígame, usted vaya y anuncie el reino de Dios. Hermano, esto no lo está diciendo la iglesia de Cristo Misionarca, esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Cuántos por sus negocios, que Dios los ha bendecido con sus negocios, y se les convierte en maldición? Porque no pueden venir a los cultos, no pueden ir a predicar el evangelio porque no les queda tiempo, según ellos. Hermanos, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces volvemos a Mateo capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Esa palabra primero significa que este hombre, siendo un seguidor de Jesucristo, pero le estaba dando el primer lugar en su mente, al menos ahí, ¿a quién? A alguien diferente a Jesús. Hermano, y Jesús no acepta nada menos que le demos el primer lugar a Él. ¿Quién lo cree, hermano? Y Él merece el primer lugar. Amén. La gloria es para Él, porque Él lo dio todo por nosotros, mi amado hermano. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos concluir? Dos cosas. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Podemos concluir dos cosas. Uno, que, hermanos, cuando llegamos a Jesús, el fin de la fe es la salvación. Si alguien no está bien prometerle a la gente que venga al evangelio para que mejore usted económicamente, socialmente, académicamente, familiarmente, no, nunca prometa eso. Oye, hermano evangelista, nunca lo prometa porque no es así. Amén. Más bien, hermano, aunque se burlan, dicen que es que ustedes enseñan la teología de la pobreza. No. Entonces, ¿qué enseñaba Jesús? Que él no tenía ni a dónde ¿qué? Recostar su cabeza. O sea, si usted va a seguir a mi hermano, esto es tremendo, esto es un sufrimiento, esta es la puerta estrecha, este es el camino angosto, amén. Esto es difícil, esto no es así que muchos están llegando y les están prometiendo en la iglesia, están llegando es con la ambición de plata y por eso los estafan. Y entran es como a jugar a la lotería. Hacen cuentas, ¿no? Si allá me dijeron que yo meto 100, va a recibir 1000. Vale para eso. Y como algunos pegan, pero no es por el evangelio, sino que al que juega, pues algunos ganan, ¿no? El que juega chance, ¿verdad? Igual algunos que pactan y siembran, pues les da, pero la mayoría no les da. Pero el testimonio es de los que le da, no de los que no le da. Entonces, hermanos, el evangelio es para salvación. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y en segundo lugar, usted, hermano, para usted, hermano, denle el primer lugar a Jesús. Deje que los muertos entierren ¿a quién? A los muertos. Usted siga a Jesús. Usted anuncia el reino de Dios. Ahora, con Jesús con esto no le está diciendo que no ame a su papá, que no ame a su mamá, que no ame a su hijo, que no ame a su marido, que no ame a su mujer. No, Él no le está diciendo eso. Es por el contrario, Él quiere que amemos a nuestra familia. Pero que eso no se convierta, y que ames tu trabajo y tus amigos y todo esto, pero que eso no se convierta en un impedimento para usted seguir a Jesús. Porque es que aquí este hombre le está diciendo, yo no te puedo seguir ahorita. Yo ahorita no te puedo seguir, porque tengo que encargarme de mí, Padre. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios.
Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en el Evangelio, nos ayude a mantenernos firmes en esa fe que Él ya nos ha dado, que siempre le demos el primer lugar a Él. Hermanos, si usted cree que en algún momento usted ha actuado así, que de pronto ha dejado de darle el primer lugar a Jesucristo, ¿sí? Por darle el primer lugar a los muertos, a las cosas muertas, hermanos, pídale perdón a Dios y pídale al Señor que lo ayude. Y también vamos a pedirle que no deje caer la tentación, que por ganar gente estemos rebajando el Evangelio, ¿sí? Hablando de la gente mentiras, que si usted llega al Evangelio usted, prosperidad, no lo prediquemos. Tampoco le vamos a decir que le va a ir mal, porque es que tampoco dice eso.